Gatos y perros. Los obligamos a vivir juntos. Pero en la naturaleza todo es diferente. Estos depredadores han sobrevivido juntos en África durante cientos de miles de años. Y nunca se han llevado bien. Añadámosle el componente salvaje, ni canino ni felino. Las hienas siempre están buscando pelea. Gatos, perros y hienas. Luchando por la supremacía en una batalla campal de depredadores. Son los grandes rivales africanos. Grandes rivales, perros contra gatos. Aquí en la sabana africana, los depredadores más poderosos compiten por el territorio y las presas. La competición más salvaje es la de los grandes felinos y los perros salvajes. Se hostigan, se roban e incluso matan a las crías de los otros. En este campo de batalla hay que disputar cada muerte. Los gatos y los perros sacan su propio arsenal único de armas y estrategias para usarlas en el ring. Pero sin duda, los leones son los pesos pesados. Les gustan las presas más grandes y tienen la artillería para vencerlas. Los ñus, las cebras y los búfalos son sus platos favoritos. Con unas presas tan grandes, la estrategia clave de los leones es su fuerza sobrecogedora. Cuando llega la hora de cazar, apartan a los cachorros para que estén seguros. Y todos los adultos participan. El objetivo elegido es una manada de búfalos. La manada se despliega en un frente muy amplio. Y acechan a la presa desde ángulos diferentes. Cuando están a una distancia prudencial, uno de ellos ataca. La experimentada leona exhibe una técnica perfecta. Tras el primer golpe, se aferra a él, lejos del alcance de los cuernos y las pezuñas. La fuerza de sus músculos le permite agarrarse, resistir y luchar por una posición mejor. Los colmillos de 2,5 centímetros se clavan como si fuesen arpones. Y al final, llegan los refuerzos. Como unas fuerzas de combate bien entrenadas. El resultado, una víctima que sigue viva cuando comienzan a comer. Un león hambriento puede consumir más de 22 kilos de carne de una sola vez. Pero la supremacía del león tiene un lado oscuro. Y la fuente de esa oscuridad proviene de los grandes machos que realizan acciones drásticas para conservar su supremacía. El rey de esta manada lleva en el poder más de 6 años. Ha conservado a sus hembras, luchando por sus derechos para aparearse.
Ahora aparecen dos machos jóvenes para hacerse con su harén. Las hembras observan cómo los recién llegados se enfrentan al macho dominante. El rey derrocado prefiere abandonar la manada antes que enfrentarse a la muerte y a los dientes de su rival. El nuevo rey tiene un asunto macabro del que ocuparse. Tiene que asesinar a los cachorros de los otros machos para que las hembras vuelvan a estar en celo y así asegurarse de conservar sus genes. Para los leones, el infanticidio es una forma de vida. Los perros salvajes africanos tienen una visión totalmente diferente de la paternidad. Su éxito reside en proteger y cuidar a los jóvenes. Como los leones, los perros salvajes viven y cazan en grupos, pero los suyos están dirigidos por una pareja alfa, un macho y una hembra, que son los únicos que se aparean y tienen crías. El tamaño de la camada varía de 10 a 12. Pero incluso en las buenas épocas, sobre un cuarto de los cachorros morirán antes de llegar a ser adultos. Por eso, en la sociedad de los perros salvajes, los cachorros son siempre lo primero. Todos los miembros de la manada cuidan de las crías. Mientras que los leones cazan por la noche, los perros salvajes salen al amanecer y al anochecer. Con un peso de unos 27 kilos, los perros salvajes son los más pequeños entre los principales depredadores africanos. Pero lo que les falta de tamaño, lo compensan con su número y determinación. Son unos fieros competidores frente a los grandes felinos. Los perros confían en sus ojos y sus enormes orejas, similares a radares, para encontrar presas. Esta mañana es un impala. Básicamente, la estrategia de los perros salvajes es muy simple: correr. Los perros salvajes tienen un corazón y unos pulmones muy grandes para su tamaño, y así disponen del aguante suficiente para carreras de larga distancia. Los impalas pueden correr más rápido que los perros salvajes, pero la resistencia de los perros supone una gran ventaja. Pueden correr durante horas, y mientras tanto, muerden las patas de su presa hasta que, exhausta, caiga a sus pies. Los leones solo consiguen una presa en cada 5 ataques, mientras que las manadas de perros salvajes tienen una media de 3 presas en cada 4 ataques. Eso convierte a los perros africanos en el depredador más efectivo de África. También comen rápido. No tienen otra opción. En este campo de batalla, cualquiera puede robarles la pieza. Se comerán a este impala de 58 kilos en aproximadamente un cuarto de hora. Pero hay otro paso fundamental en la alimentación de la manada.
Con los estómagos llenos, vuelven a la madriguera para alimentar a los descendientes de la pareja alfa. Este tratamiento preferente hacia los más pequeños es el sello distintivo de la cultura de los perros salvajes y una estrategia fundamental para su supervivencia. A diferencia de los leones, cuyos cachorros tienen que conformarse con las sobras, las crías de perro salvaje tienen un lugar preferente en la mesa. A no ser que algún gran felino se interponga en su camino. A los perros les gusta notar tierra firme bajo sus patas. Las casas de los felinos están en los árboles. La habilidad milagrosa de los gatos domésticos para subirse a las alturas es parte de la selección natural. Los mejores escaladores tenían más oportunidades de huir de sus enemigos. Lo mismo ocurre en la sabana africana. Aquí, uno de los gatos salvajes ha aprendido a subir más que cualquier otro perro o felino: el leopardo. Pocos depredadores pueden perseguir a los leopardos hasta sus refugios en las copas de los árboles. Sus patas traseras bien musculadas los propulsan hacia arriba, y con la fuerza de los hombros y sus afiladas garras pueden agarrarse hasta en las ramas más finas. A diferencia de los leones y los perros salvajes, los leopardos son solitarios. Solo se juntan para aparearse. También tienen unas tácticas de caza muy diferentes. En vez de acechar a sus presas, optan por el sigilo. Esperan agazapados o vigilan en silencio. Los leopardos llevan una vida solitaria. Evitan a los otros grandes felinos y a los perros a toda costa. Y también se mantienen alejados de su propia especie y patrullan su territorio para que no se acerquen sus competidores. Los machos jóvenes comienzan a buscar su propio coto de caza cuando tienen aproximadamente 2 años. Este joven comienza marcando el territorio. Después, anuncia su presencia con varios rugidos espeluznantes. Un macho mayor y más grande responde. Se tantean el uno al otro. Pero después de un breve duelo de miradas, el macho mayor decide que no merece la pena pelearse con el joven. A diferencia de los solitarios leopardos, los chacales, los primos caninos de los perros salvajes, disfrutan de una vida más sociable. Pueden vivir en pareja y estar juntos toda la vida. También son muy astutos y saben adaptarse. Son cazadores oportunistas y ladrones. Como sombras,
Esperan cerca de las piezas de otros depredadores. Ni siquiera una manada de leones puede librarse de que los chacales le roben comida. Esta manada ha abatido una jirafa adulta, de la que podrán disfrutar durante días. Pero no comen solos. Una familia de chacales ha avistado el premio. Valoran el riesgo con cuidado. Esperan. Y esperan un poco más. Hasta que a los leones les entra la modorra. Finalmente, el hambriento canino avanza. Su astucia ha merecido la pena. Roba una porción de buen tamaño para un chacal, sin que los adormecidos felinos lo hayan visto. 1-0 para los perros. Si los leones son los comandantes del campo de batalla y los leopardos los silenciosos francotiradores. El tercer felino en el ranking de la sabana africana, el guepardo, es sin duda el especialista en ataques por sorpresa. Y rapidez es el término importante. Los guepardos son rápidos. Pueden pasar de 0 a 100 en 3 segundos. Este felino de 54 kilos es el mamífero más rápido del mundo. Pero a diferencia de las capacidades maratonianas de los perros salvajes, el guepardo es corredor de sprints. Solo puede mantener su velocidad máxima durante cortos periodos. La eficiencia es la clave, tanto en cuanto a elegir objetivo como en abatirlo con rapidez. Que es algo que hacen la mitad de las veces. Como los leones y los leopardos prefieren cazar por la noche, los guepardos disponen del campo de caza solo para ellos durante el día. Pero un golpe limpio no siempre supone cobrarse una pieza. Necesitará 1 hora para recuperarse antes de volver a intentarlo. Esta vez es un éxito. Pero está prácticamente demasiado cansada para resistir. Cuando el impala sucumbe finalmente, llama a los cachorros para que disfruten del festín. Es una madre soltera en un mundo peligroso y está bajo mucha presión. Como los perros salvajes, los guepardos comen rápido. Son los felinos más débiles
y saben que es cuestión de tiempo que alguien más grande y fuerte vaya a por su comida. Si tienen la oportunidad, cualquier animal se convierte en un ladrón, aunque eso suponga arriesgarse a tener problemas con sus compañeros de piso. En la naturaleza, robarle la comida a un competidor es una cuestión de supervivencia. Pero también es el desencadenante de las confrontaciones entre depredadores más sangrientas. Y el peor delincuente es la hiena manchada. Esta extraña bestia es la reina de las invasiones. Ni perro ni gato. Las hienas tienen el doble del tamaño de los perros salvajes. A diferencia de las parejas alfa de perros salvajes y los leones macho dominantes, en el mundo de las hienas manchadas reinan las hembras. Y hay una hembra, la matriarca, que es la que domina al clan. Tiene el máximo rango dentro del grupo y se lo pasa a sus cachorros. Las hienas hembras son mucho más grandes que los machos y han desarrollado unos extraños genitales con aspecto masculino, que probablemente sean el resultado de altas dosis de hormonas prenatales masculinas. Por eso las hienas son tan agresivas y tienen una ventaja competitiva. La matriarca alimenta a los cachorros durante prácticamente 14 meses. 8 meses más que la mayoría de felinos y 12 más que los perros salvajes. Su leche es la más rica entre todos los mamíferos terrestres, por lo que un cachorro puede pasar días sin amamantarse. La caza de las hienas parece extraña. Pero sus poderosas mandíbulas y dientes compensan con creces su falta de gracia. Pueden matar con un simple mordisco y romper huesos fácilmente. Pero ¿por qué molestarse en cazar si puede hacerlo otro por ti? Los buitres volando en círculos son una señal que las hienas reconocen para saber que las presas de sus competidores pueden estar cerca. La pista merece la pena a la reina de las hienas. Un depredador ha herido de gravedad a este ñu azulado. La matriarca se acerca. Pero sabe que el animal que ha empezado con la cacería puede estar cerca. Y tiene razón. Una leona solitaria merodea por allí observando cómo se acerca la hiena. Ambas hembras saben que la batalla es un riesgo alto. Caminan nerviosas, y ninguna de las dos parece muy dispuesta a dar un paso. La gran felina pone fin al tiempo muerto.
Pero la hiena puede esperar. Su clan no está lejos. Y eso le asegurará la victoria. Malas noticias para la leona solitaria. Abandona la presa antes de que aparezca el resto del clan de la hiena. Sin dar un solo mordisco, la hiena ha ganado. Se toma su tiempo mientras espera a que el ñu respire por última vez. Los buitres funcionan como un faro para guiar al clan de hienas hacia la pieza. El leopardo también es un objetivo habitual de los robos de las hienas. Incluso sin su clan, a las hienas les gusta batirse contra este francotirador solitario. Se toma su tiempo mientras el gran felino empieza a merodear. Vaya a donde vaya el leopardo esta noche, la hiena lo seguirá. La hiena deja que el leopardo gaste toda su energía rematando a su presa. Espera a que el leopardo esté listo para arrastrar al impala hacia lo alto de un árbol para tenerlo a salvo. Por desgracia para el leopardo, su comida se queda enganchada en un arbusto. Entra la hiena. El leopardo es más grande, pero el poder de la mandíbula de la hiena es el mayor de todos los mamíferos terrestres. Resiste hasta que llegan refuerzos. Un punto para las hienas. En la siguiente ocasión, el leopardo tiene más suerte. Ha abatido un impala más pequeño y ha logrado subirlo a un árbol. Las hienas no pueden trepar a los árboles, pero los leones sí. Y no quiere dejar nada al azar. Es un ejercicio de equilibrismo que requiere práctica. Y este leopardo aún no ha ensayado lo suficiente. Ahora la hiena lleva 2 de 2. Si quieres sobrevivir en la naturaleza, fallar no es una opción. El leopardo se cobra otra pieza. Pero de nuevo, la hiena lo persigue. Efectiva.
Decidida, la hiena se agarra con sus poderosas mandíbulas. El leopardo resiste con un margen muy reducido. El leopardo y la hiena se preparan para un largo tira y afloja. Hasta que... la leona cambia el juego totalmente. La hiena se retira a las sombras. El leopardo hace lo mismo, pero su ruta de escape es hacia arriba. Arrastra a la presa hasta el árbol, aunque sabe que puede que la leona decida ir detrás. Y eso es exactamente lo que hace. Los leones no son tan ágiles como los leopardos, pero pueden subir hasta alturas sorprendentes si lo necesitan. El problema es que pesan bastante y las ramas más altas no soportan su peso. El leopardo ha logrado poner su presa unos centímetros fuera del alcance de la leona. La leona se retira. La reina de la sabana no muestra ninguna elegancia al bajar. Los leones no son hábiles en los árboles, pero en tierra firme no se limitan a robar a otros depredadores. Van a por ellos para ponerlos en su lugar. Ven como competencia hasta a los perros salvajes, que son mucho más pequeños, y deben destruir la competencia. Por lo general, los perros salvajes hacen todo lo posible para no cruzarse con los grandes felinos. Pero si los leones captan su olor, se pondrán a la ofensiva y los buscarán con intenciones mortales. Con sigilo, la leona se acerca. Después, ataca. En medio de la confusión, los perros, que suelen ser diligentes, dejan a sus cachorros desprotegidos. Cuando vuelven los adultos, 4 de los cachorros están muertos. Como no les interesa comérselos, la leona deja ahí los cuerpos. Como advertencia para que no se metan en sus asuntos. El comportamiento puede parecer una barbaridad, pero cuanto menos perros salvajes haya en la manada, más comida habrá en el futuro para los leones. Los científicos tienen un nombre para la estrategia de miedo e intimidación de los leones. Lo llaman ecología del miedo. Y se extiende a todos los grandes depredadores que se atreven a cruzarse en el camino de los leones. Los guepardos se llevan la peor parte de la ira de los leones. Los leones matan hasta el 57% de cachorros de guepardo. Por eso,
Cuando esta madre se da cuenta de que el león la ha visto a ella y sus cachorros, pone su vida en juego para tratar de salvarlas de sus crías. El rey de los felinos ha dirigido su atención hacia un guepardo y sus crías. Si logra alcanzar a los cachorros, los matará. Y la madre guepardo lo sabe. Por eso juega al despiste, empleando su velocidad para estar lejos de su alcance. El león cae en la trampa esta vez. Pero los cachorros de guepardo no suelen tener tanta suerte. La mayor parte de cachorros son asesinados mientras sus madres están cazando. Vayan a donde vayan, los leones llevan la ecología del miedo. Su mera presencia proyecta poder. Y lo más habitual es que un farol, una arremetida o un rugido ahuyenten a los otros depredadores. A no ser que esos depredadores sean hienas. A pesar del tamaño, la fuerza y las impresionantes armas de los leones, las hienas no se suelen intimidar, ya sea en un 1 contra 1 o entre un clan contra una manada. Las hienas y los leones comparten territorio, cazan las mismas presas y buscan el mismo tipo de restos. Estos fieros competidores han desarrollado un odio muy profundo que sobrepasa la rivalidad entre perros y gatos. Esto se hace patente en sus robos, amenazas e incluso los asesinatos de las crías de los otros. Es el ciclo de matar o ser matado. Una caza nocturna y una manada de ñus es la ocasión perfecta. La manada de leonas logra abatir a un adulto. Pero alguien se da cuenta de que están de caza. Cuando comienzan a comer, un clan de hienas enorme y hambriento surge de la oscuridad. Los leones y las hienas están a punto de comenzar la guerra. En la confrontación entre los grandes rivales, este clan de hienas está preparado para la lucha contra una manada de leonas. Las leonas no están con su león dominante. Y las hienas se han dado cuenta de que la suerte está de su parte. La primera estrategia es la intimidación. Las hienas pueden emitir 11 vocalizaciones, incluidos gritos de guerra, que pueden llegar a espantar a otros depredadores. Pero hoy no es el día.
Las dos partes se disponen a luchar. Una leona sola se ve rodeada y muy superada en número. Otra intenta distraer a los atacantes y paga el precio. El alto número de hienas espanta a toda la manada, excepto a una leona, asustada y sola, pero viva y lejos de su alcance. Solo puede limitarse a mirar mientras las carroñeras se quedan con su pieza. Pero el clan de hienas ha pagado cara su victoria. Uno de los cachorros está gravemente herido. Cuando el león dominante aparece en escena, está deseoso de cobrarse su venganza. La hiena herida no tiene ninguna oportunidad. El león no tiene intenciones de comerse al cachorro, pero se queda con el cuerpo hasta que está frío. Cuando las otras hienas se encuentran al cachorro, hacen algo extraordinario. Se lo comen. Dejando de lado el canibalismo, significa comida fácil. Estas son las medidas extremas que convierten a la hiena en el gran superviviente. Un marginado que ha encontrado su propio nicho en un mundo de perros y gatos. En este mundo, las hienas persiguen a los leones. Los leopardos se llevan la comida fuera del alcance de otros. Los perros salvajes se agrupan para abatir a sus presas. Los chacales se quedan con los restos. Y todos roban a los guepardos. En este ambiente competitivo, una confrontación puede ser mortal. Pero cada especie, todos los gatos, los perros y las hienas han logrado hacerse un hueco para su propia existencia. Sea cual sea su estrategia, los perros y gatos seguirán siendo los grandes rivales de África.